Ya está. No sé si ahora se ve en toda su pantalla la carátula del curso, ¿no? La chica con su laptop marca Trilce, súper positiva ella, ¿ya? Se observa toda la pantalla completa, expandida en su monitor o o en su equipo que esté utilizando. Sí se ve completo, todo, ¿no? Todo. En toda la pantalla, ¿no? Ya está, ok. Entonces, vamos a empezar la clase, pues. Ah, bacán, así. Ahí vamos. Con las funciones monótonas. Está bien grande, bien chévere, ¿ah? En pantalla gigante, ¿ah? Funciones monótonas. Las funciones monótonas se clasifican de cuatro formas. ¿Ah? Las funciones monótonas, a ver, acá, el láser. ¿Ah? ¿Dónde está el láser? A ver, saquemos. Ahí está el láser. Función creciente, primera función monótona. Si la función es creciente, noten, esta curva está representando a la función f, ¿ya? Es una curva creciente. Y si la curva es creciente, cuando yo tome dos puntos de su dominio, si x1 es menor a x2, la relación de ordenadas también debería de mantener el mismo orden, ¿ya? El f de x1 menor al f de x2. Esta es la primera función, monótona, función creciente. Función decreciente, segunda función monótona. Función decreciente, ahí está. La curva es decreciente, decrece. X1 es menor a X2, pero ahora la imagen de X1 está arriba, miren. Y la imagen de X2 está abajo. Cambia la relación de orden. Si X1 es menor a X2, entonces f de X1 será mayor a f de X2. Y eso lo notamos de la gráfica, ¿ya? Esta es la segunda función monótona. La función creciente, función decreciente. Son cuatro. La tercera sería la función no creciente. No crece, no crece, no crece, no crece. A ver, ¿dónde está? Vamos a... Ahí está. La segunda. Función no creciente. ¿Ya? La función no creciente. No crece, entonces la función será decreciente. Ya vamos a tomar el... Ahí está. Función no crece. Si no crece, entonces será una función decreciente. Decrece, decrece, decrece. Pero la palabra no implica que también puede tomar, puede tomar un tramo constante, ¿ya? Este tramo es un tramo constante. Y este tramo es un tramo decreciente, ¿ya? Así de esa forma. Ahí está. Función no creciente. Función no decreciente, no decrece, ¿ya? No decrece, no se va hacia abajo, no se va hacia abajo, no se va hacia abajo, se va hacia arriba, ¿ya? Tiene una parte creciente y también podría tener una parte constante, ¿ya? Ahí está, constante. Es la función no decreciente. Cuando implique o cuando participe la palabra no, ¿no? Implica que puede presentarse un tramo constante, ¿ya? Solo para que conozcan, no les van a pedir que apliquen esas inecuaciones, solo para que conozcan las cuatro funciones monótonas, creciente, decreciente, no creciente y no decreciente, ¿ya? Esas son las cuatro funciones monótonas. Facilito, ¿ya? Facilito. A ver, vamos al chat si se está observando correctamente, si se escucha bien, si se observa bien, ¿no? ¿Qué me dice Eduardo? Sí, por el mayor o igual, ¿ya? Cuando sea la palabra no, ahí participa el mayor igual, participa la igualdad, que puede ser mayor como podrían ser iguales cuando coincidan en la recta constante, Leonel. ¿Ya? Muy bien, Eduardo. Ok, entonces sigamos a ver, síganme los buenos. Funciones notables. Ya está. Primera función notable. La función inyectiva o univalente. Veamos el concepto. Se dice que una función es inyectiva, ¿ya? Una función será inyectiva si a cada imagen le corresponde una sola preimagen.
¿Cómo así, profesor? Imagínate que tú tengas dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Conjunto A, conjunto B. Yo quiero que la función sea inyectiva. Por acá el punto 2, 7, 9, 5, 0, 3. Si la función es inyectiva, este 2 debe tener un solo destino. Este 7 debe tener un solo destino. El siete no puede tener dos destinos diferentes porque ya no sería función. ¿Ya? Además de que cada uno de ellos tenga un solo destino, cada una de las imágenes debe de presentar una sola preimagen. ¿Esto no se podría dar, profesor? ¿No sería función? Sí, eso sí es una función, pero no sería inyectiva, porque cada una de las imágenes, ¿ya? Debe de tener una sola preimagen. O sea, esto no se puede dar. En todo caso, tendría que ser así. Ah, ya, ahora sí, ahí sí sería inyectiva. ¿Ya? En ese caso sí. ¿Y cómo se define? Se define de esta manera. Si yo observo que dos imágenes son iguales, ¿ya? Así, de esta manera, que sea el punto A y el punto B. Dos imágenes iguales, conjunto A, conjunto B. Pero yo quiero que sea una función inyectiva. Necesariamente estamos hablando del mismo integrante. Ellos dos tendrían que ser iguales. Si las imágenes son iguales y tengo el A,9 y tengo el B,9 y la función es inyectiva, entonces necesariamente ellas dos tienen que ser iguales. Es lo que dice la definición. Si dos imágenes son iguales, ¿ya? Si dos imágenes son iguales, para que la función sea inyectiva, las preimágenes también tienen que ser iguales. Así como en el ejemplo, mira. En el ejemplo, el que está en la parte superior, observarás de que las imágenes son iguales. Estamos hablando de la imagen 6. Estas dos imágenes son iguales. Entonces, para que la función sea inyectiva, sus preimágenes tendrían que ser iguales. Si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes tendrían que ser iguales. Pero ahí estoy observando que la primera preimagen vale 2 y la segunda preimagen vale 4. Son diferentes. Por esa sencilla razón, no es inyectiva. ¿Tá? Para que sea inyectiva, las preimágenes tendrían que ser iguales. ¿Tá? Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, veamos, pues, ¿no? A ver, listos. Entonces, vamos con la siguiente pizarrita. ¿Ya? Un ejemplo adicional. Ahí está, desarrolladito el ejemplo. Les explico. A ver, profesor, para entender, donde acabo de resaltar de color rojo, ¿cómo son las imágenes? Iguales. Pero como la función es inyectiva, si las imágenes son iguales, ¿cómo deben de ser las preimágenes? Iguales. En este caso, si él es igual a él, para que la función sea inyectiva, entonces 3 tendría que ser igual a A-1. Nada más, ¿ya? Solo eso tiene que aplicar. Si usted observa que dos imágenes son iguales, entonces, entonces diremos que las preimágenes también tendrían que ser iguales. ¿Cómo reconocer gráficamente a una función si es inyectiva o no? ¿Ya? Eso lo voy a colocar por acá. ¿Cómo se podría reconocer gráficamente? Gráficamente, trazando una recta paralela al eje X. Cuando la función sea inyectiva, gráficamente, ahí está, la vas a reconocer así. Trazando una recta, así, trazando una rectita paralela al eje X. Si la recta corta, perdón, que estoy hablando, paralela al eje Y.
si la recta corta en más de un punto, ya no es inyectiva. ¿Cómo así, profesor? Vamos a suponer que tengas una parábola. Ahí está. Y vamos a suponer que tengas una curva de esta manera. Te preguntan, ¿cuál de las dos funciones es inyectiva? ¿La primera o la segunda? Entonces tú respondes, la inyectiva. La inyectiva. ¿Quién es la inyectiva? La inyectiva sería, a ver, de celestito puede ser, de verdecito, ahí está, de verdecito. La inyectiva no es la primera. ¿Por qué, profesor? Porque si la recta paralela al eje X, ¿ya? Es una recta paralela. Ya, usted dijo paralela al eje Y, perdón. Paralela al eje X. Si la recta paralela al eje X corta en más de un punto, ya no es inyectiva. No es inyectiva. Como máximo lo tendría que cortar en un solo punto. El segundo gráfico, cualquier recta paralela al eje X, observo que lo corta en un solo punto. Entonces dirás, sí es inyectiva. ¿Ya? Así de esa forma. O sea que si lo corta en más de un punto, ya no es inyectiva. Si lo corta en un solo punto con máximo, sí es inyectiva. ¿Ya? Así, cuando te den un gráfico, ya sabes cómo reconocer si corresponde o no a una función inyectiva. ¿De acuerdo? Eduardo, a ver qué dice. Profe, inyectiva no es cuando hacemos una recta y corta la función en un solo punto. Así es, Eduardo, ¿no? Cuando traces la recta paralela al eje X y con máximo lo corta en un solo punto. Y era función cuando trazaba la recta perpendicular al eje X. ¿Ya? Cuando trace la recta perpendicular al eje X lo tiene que cortar en un solo punto. Eso era para que sea función. Pero además, si yo quiero que sea función inyectiva, entonces la recta horizontal también debería cortarlo en un solo punto como máximo. ¿Se entiende, Eduardo? Eduardo, ¿dónde estás? Muy bien, entonces sigamos. Sígame los buenos. Ahora viene la función suryectiva o sobreyectiva. Ahí está. Bien grande en pantalla gigante. A ver, profesor, traducción. Quiero el traductor, profe, el traductor. Ya, el traductor de Google, traductor Google. Sería así, función suryectiva o sobreyectiva. Dice, una función será suryectiva si el rango coincide con el conjunto de llegada. ¿Cómo es eso, profesor? Si a ti te dan una función de A en B, tú sabes que el conjunto de partida se llama dominio. Siempre, profesor, siempre el conjunto de partida es el dominio. Pero para que el conjunto de llegada sea el rango, para que el conjunto de llegada sea el rango, la función tiene que ser suryectiva. O dicho de otra manera, si el rango coincide con el conjunto de llegada, entonces la función será suryectiva. En el ejemplo, observo que participan todos los elementos del conjunto de llegada, el 2, el 5 y el 6, todos. Quiere decir que el rango coincide, es tan igual al conjunto de llegada. Si eso ocurre, entonces la función será suryectiva. Facilito, ¿ya? Facilito, facilito. Te voy a colocar un par de ejemplos, pero quiero que asimiles esto. ¿Ya? Dígame bien fuerte quién es y cante, perdón, y compruebe. ¿Ya? El rango 2, 5, 6. ¿Es igual al conjunto de llegada? Sí. Cuando eso ocurra, la función es suryectiva. Si te dijeran, la función es suryectiva, entonces ya sabes que el conjunto de llegada es el rango. ¿Ya? Ejemplo, ejemplo Perú. ¿Ya? Para esta gente súper positiva. Ahí vamos, ¿ah? Con toda la furia. Más rápidos y furiosos que John Kelvin. Ahí vamos. Uno, dos, 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 uno, dos.
4, 7, 6, 1, 2, 5, 3, 7, 9, 0, menos 2, 6. Ya está, que sea así. Disparen, 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 disparen. No, soy del semestral San Marcos, por eso, disparen, disparen. Ahí está, disparen. Ya está, puede ser así. ¿Ya? Puede ser así. ¿Es función? Sí. ¿Es surjectiva? No, porque el rango de la función es el 1, 2 y es diferente del conjunto de llegada. No es no es surjectiva. Ya sería así. Voy a borrar este elemento, ya lo voy a borrar. Ahí vamos. Disparen. Sí. No, soy del semestral San Marcos, por eso, disparen. ¿Por qué te demoras en ingresar? Disparen otra vez, hay que rematarlo. Disparen. Ahí está, listo. ¿Es surjectiva? A ver, ¿cuál es el rango de la función? El rango de la función es 0 y menos 2. ¿Es igual al conjunto de llegada? No, no es surjectiva. F no es surjectiva o sobreyectiva. ¿Es inyectiva? Sí, sí, 1 a 1, inyectiva o univalente, pero sí es inyectiva. ¿Ah? En este ejemplo, pero sí es inyectiva, sí es, óigame, 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 sí es inyectiva. Profesor, ¿y esta, la primera es inyectiva? No es inyectiva. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Para, como dicen los pibes, para. Ya está. ¿Se entendió entonces? Estás ahí porque ahora te toca a ti, ¿ah? Te toca tu ejemplo, ¿ah? Te toca tu ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿qué preguntar a la gente? Siempre es importante preguntar a la gente. Leonel, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi amigo Leo? ¿Se entendió, Leo? Muy bien, ya está. ¿Y dónde está Steve? Es Steve. Que está recontra chévere, o sea, súper positivos, así como Yasmín. Miren, pues, Yasmín, ¿ah? Esa foto será, pues, cuando más o menos cuando tendría, pues, 3, 4 añitos, ¿no? Yasmín, miren, ¿no? Ahí está, ¿no? Toda una lucerita así, ¿no? Súper positiva con su foto, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues, más o menos 3 añitos yo le calculo, ¿no? Ahí está, bien chévere, cuando todo era felicidad. A ver, ahora veamos el siguiente ejemplo, pero va para ustedes, ¿ah? Quiero que respondan. Profesor, quiero una pizarra psicodélica. Ya está, estaba limpiando la tablet. ¿Qué dijiste? Se fue el wifi. Se fue el wifi. La vecina cambió la clave. ¿Qué dijiste? La vecina cambió la clave. No, 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 aquí estábamos. Simplemente estaba limpiando la pantalla un ratito, ¿no? Te asustaste, ¿no? Pucha, mi wifi, Robistar otra vez. Y todavía reclama, ¿no? La vecina cambió la clave del wifi. Bueno, pues ahí está. Toda te la sabes. Bueno, a ver, ahora te toca a ti, ¿ah? Ahora te toca a ti. Ahí vamos, sígame los buenos. Bueno, profesor, a ver, con un color claro para que se pueda notar, ¿ya? De amarillo coacuá. De amarillo coacuá para esta gente súper positiva. Esta gente sabe, sabe, sabe. Entonces ahí está. F, F de foca, foca. Listo, conjunto de partida, conjunto de llegada. Disparen, 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 disparen. No, profesor, no disparen, no disparen, soy de San Marcos. Por eso, ¿por qué no ingresas? Disparen. Y ahí está.
1, 0, 4, 3, 2. Disparen, disparen. Ahí está. Ya está. Nada más. Otra vez, otra vez. 4, 5. Y por acá, 2, 3, 7. Disparen. Ya está así. Disparen, disparen. Listo. Ya, concéntrate. ¿Ah? La primera. ¿Es una función suryectiva, sí o no? Tienes que estar concentradito, ¿ah? Concentrado. A ver, pues, acá te quiero ver, ¿ah? Acá te quiero ver. Ya está, ¿dónde está la gente? Vamos al chat. ¿Qué dice la gente? La primera dicen que no, ¿ya? Coloca uno sí o uno no. Dos sí o dos no. Tres sí, tres no. Ahí está. Así tienes que dar tu respuesta. A ver, pon uno sí, dos no, tres no, por decir. Una cosa así. O uno sí, dos sí, tres sí. Para saber por qué cosa, a qué estás respondiendo. A ver, analiza, analiza, analiza y vemos quién es el ganador de esta contienda. Eduardo dice, no, no, no. No, 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 no. Bueno, este chico le ha quedado grabado, definitivamente la palabra no, 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 ¿no? Ahí está. Él dice que es no, no, no. Dante dice uno no, dos no y tres sí. Carlos Daniel, dos no y tres sí. Ya, ¿alguien más? A ver. Yanis, no, no, sí. A ver, Yanis, ya, a ver, Cielito, ella dice que es no, no, sí. ¿Quién más? Ya, último, el último, el último, y vamos a darle la solución. Pero Edu dijo que sale no, 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 no. Le quedó la palabra no, no, no. ¿Por qué será, no? En algún momento le han dicho no, Edu, no, Edu, no insistas, Edu, no, Edu, no, no. Tienes 5 segundos para que retires. A ver qué dice. Ya no me deja, Edu. Ya no me diga Edu. Ya no me diga Edu. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué trauma tienes con Edu? A ver, tu ex te decía Edu seguro y te abandonó. Y te quedaste más solo que la mamá de Marcos y perdido en el país, como Alicia en el País de las Maravillas. A ver, veamos la solución, ¿ah? Díjale Lalo Junior. A ver, veamos entonces la solución para este ejercicio, ¿ya? A ver, ahí vamos, ¿ah? Ahí vamos. ¿Dónde está, profesor? La primera, ¿es suryectiva? Sí, sí es suryectiva. Sí es suryectiva. ¿Por qué, profesor? Porque el rango es el punto 6, ¿ya? Y es igual al conjunto de llegada. Creo que ya perdiste, ya todos ya perdieron, están fritos ya. La segunda no. ¿Por qué, profesor? Sí es suryectiva. No, no es función. No es función. Ni siquiera la puedes clasificar como ninguna de ellas porque ni siquiera es función. Si no es función, ya descartada. Ya. La tercera, la tercera, la tercera no, profesor, no es función. ¿Cómo al 4 le va a tocar dos imágenes diferentes? ¿Cómo este chico va a tener dos notas diferentes? No es función. Si no es función, menos será pues inyectiva ni suryectiva. O sea, la respuesta era sí, no, no. ¿Alguien ganó? Era sí, no, no. Esa era la respuesta. Sí, no, no. Perdiste. Una vez más. A ver, voy a revisar. No, no, sí. No, sí, no, no, sí. No, no, no.
Te equivocaste, ¿ah? Te equivocaste. Nadie dio en el blanco. Estaba facilito. ¿Se entendió, André? André, ¿dónde estás? ¿Qué preguntó? Si se entendió, André, 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 André. Muy bien, continuamos. ¿Qué dice? A ver, la primera profe que preguntó estaba, todos fallaron, sí, también entendí, estaba viendo Bochi, 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 oye, y Bochi, ¿verdad? Ya está, André, a ver, sígueme los buenos, André, vamos, André, estábamos acá. Ahora, un ejemplo más, ahí está, ¿ya? Porque la pantalla en negro no va a quedar grabada, pues, es una pantalla auxiliar, esta sí, es suryectiva, no, porque no participó el 9. El rango no coincide con el conjunto de llegada. ¿Cuándo la función se llamará biyectiva? Cuando sea inyectiva y suryectiva a la vez, como en este caso, mira, las flechitas uno a uno, pero todas ellas se han completado. No sobra ningún elemento. Cuando no sobre ningún elemento, la función se llamará suryectiva. Y para que sea inyectiva, las flechitas uno a uno. Por eso se llama univalente, uno a uno. Muy bien. Y con eso ya podemos ingresar al tema de la función inversa y dar por culminada la teoría. ¿Ah? A ver, profesor, ¿cómo es la función inversa? Requisito número uno para hablar de la inversa de una función, que la función sea inyectiva. Ahí está. Función inversa. Se representa como f a la menos 1 o f asterisco. ¿Ah? Cualquiera de las dos formas es válida, como f a la menos 1 o f asterisco. Así se representa la función inversa. ¿Ya? Notación, f a la menos 1 o f inversa. Dice, f inversa existe si y solo si la función f es inyectiva. ¿Ya? Si la función es inyectiva, solo en ese caso puedo hablar de la existencia de la inversa. Repito, pero f a la menos 1, no vayas a pensar que es 1 sobre f, ¿ah? No, no, no. Es su representación nada más, su nomenclatura. ¿Ya? No es 1 sobre f. ¿Ah? F a la menos 1 es la inversa de una función o f asterisco. Cualquiera de las dos notaciones es válida. ¿Ya? ¿Cómo se define la inversa de una función? Muy simple, muy simple. Si la función f es de la forma x, y, entonces la inversa de la función será de la forma y, x. ¿Ya? Y, x. Repito, si la función f es de la forma x, y, entonces la inversa de la función será de la forma y, x. Facilito de calcular entonces la inversa de la función. Bueno, ahora entonces veamos lo siguiente. Observarás que el dominio de f inversa viene a ser la letra y, pero la letra y, ¿qué cosa representa de la función f? La letra y representa el rango de la función. ¿Ya? El dominio de la función inversa, que representa de la función f su rango. ¿Ya? Así sería.
Y el rango de la función inversa, que viene a ser la letra X, ¿qué cosa representa de f? La X, ¿qué cosa representa de f? El dominio. ¿Ya? Cuando tú quieras calcular el dominio de la función inversa, solo necesitas el rango de f. Y cuando quieras calcular el rango de la función inversa, solo necesitas del dominio de f. Nada más. ¿Ya? Así sería. Bueno, a ver, sigamos. Sigamos. Entonces, si la función es inyectiva, ya, en el anterior está claro que para que exista la inversa, la función tiene que ser inyectiva, ¿ya? Por si acaso. Ahora, si la función es inyectiva es porque existe la inversa. Si tú tienes el f de a igual a b, tú lo puedes pasar a f inversa. ¿Cómo? F inversa en b, ¿ya? F inversa en b es igual a la letra a. Así puedes calcular la inversa de la función. F inversa en b es igual a la letra a. Solo tienes que permutar a y b. Observen el ejemplo. F de 6 igual a 2. ¿Lo puedo pasar a su inversa? Sí, solo tienes que permutar el 6 y el 2. F inversa en 2 es igual a 6. Viceversa, si te dan la inversa, f inversa en 4, f inversa en 4 igual a 10, lo puedes pasar a f. F de 10 igual a 4. ¿Ya? Esta es una reglita muy importante, importantísima. ¿Ya? Así de esa forma. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el cálculo de la función inversa. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la función inversa? Despejando la letra y en función de x. ¿Ya? Solo hay que despejar la letra y en función de x. Te dan la ecuación, ¿no? Tú tienes la ecuación funcional, la regla de correspondencia. Despeja la letra x. Una vez que ya he despejado x, en el paso número 2 dice, reemplaza la letra y por x. ¿Ya? Tienes que reemplazar la letra y por x. Haces el cambio. Y lo que quede se llamará la inversa de la función. ¿Ya? Esa es la forma, entonces, de obtener la inversa de una función. Se reemplaza la letra y por x y así obtenemos la inversa de la función. Gráficamente, la función f y la función inversa guardan simetría respecto a la recta y igual a x. La recta y igual a x es la recta identidad, ¿no? Que la conocemos. F y F inversa siempre van a guardar simetría respecto a esta recta. O sea, si en el examen de admisión te dieran un gráfico, el gráfico de F, y te piden calcular el gráfico de F inversa, trazas una recta Y igual a X, la recta bisectriz, ¿ya? Formando 45 grados, y el simétrico, esta recta actúa como un espejo, ¿ya? Como si fuera un espejito. Su simétrico vendría a ser la inversa de la función. Facilito. Muy bien. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Ahora solo queda la práctica. Nada más, se acabó. Se fue el Wi-Fi. No puede ser. No puede ser. Se acabó. ¿Se acabó, profesor? Sí, se acabó. Esperando los problemas para poder aparecer en mis claves, dice Andrea Alexis. Ya dejamos de presentar esto. Andrea Alexis. ¿Y dónde está Carla? Yanea Álvarez Ticoma. Se fue. ¿Y dónde está Carlita? ¿Alguien sabe algo de Carlita? ¿Por qué está vestida de naranja, Carlita? ¿Y Damaris? ¿Dónde está la Damaris? Damaris está, pues, está de paseo, Damaris. Y Luis Alberto zafó. Ahí está Damaris, ¿no? Ahí está. Muy bien, Damaris. Yo pensé que te había sido de paseo, como es. ¿No? Por la foto, pues, por la foto, Damaris. Y la chica naranja se fue, la chica naranja. Ya está. Estos son los problemitas que vamos a desarrollar. Facilito, ¿ah? Solo tiene que graficar semestral S1 con la gente chévere el semestral.
Con la gente súper positiva del semestral, San Marquitos. Estamos con el semestral San Marquitos. Ya. Ejercicio número 1. Dororo. 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 No, Dororo. Ya está. Andrea Alexis Palomino Mozo. Ah, dice que sale uno dedo. Eduardo Bernuy Guerrero. Dedo. Leonel Mamani Mamani. Uno dedo. Solo habría que graficar, ¿ya? Y luego del gráfico, Leonel, ver si la curva es creciente o no, pues facilito. Graficar una parábola simpático, pues muy simpático, muy simpático. ¿Ya? Muy simpático. Voy a cortar el ejercicio número 2. S2, con la gente chévere del semestral. ¿Ya? Todo esto ocurre con la gente chévere del semestral. ¿Ya? ¿Dónde está el S2? Ahí vamos con el S2. Todo esto ocurre con la gente chévere del semestral. Gente súper positiva, gente de avance. Ahí está. ¿Quién prendió su micrófono? ¿Alguien me quería decir algo? ¿Quién fue? Ahí está. Solución del problema número 1. Ah, se tiene una parábola. Sabemos calcular el vértice de la parábola, por supuesto. ¿Cuál es el vértice de esta parabolita? Sería el vértice, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo así, profesor? Se iguala a 0 y calculas el vértice de la parábola. Sería 1,1. Y con el vértice ya está, pues, ya la tienes ya, toditita para ti. ¿Ah? Indica el intervalo donde es creciente. Indica el intervalo donde es creciente. Dada la función, ¿ah? Un intervalo donde sea creciente. ¿Cuál es tu clave? A ver, sería así. Voy a dibujar la parábola. Ahí está, muy bonita ella. Así. ¿Ya? Por acá también. Así. Sería de esta forma. Nada más. ¿Ya? Te dicen que sale la D será, pues, ¿no? X, Y. Este punto es el punto 1. 1. Este puntito es el f de 0. ¿Cuánto es el f de 0? Facilito, pues profesor, el f de 0 sale 3. ¿Seguro? Seguro, para x igual a 0. Ya está. ¿En qué intervalo la función es creciente? Indica el intervalo donde es creciente. En realidad, acá tenemos dos claves. Puede ser beso o puede ser dedo. Debería decir el mayor intervalo donde sea creciente. ¿Ya? El mayor intervalo. Porque el punto 2 está por acá, miren. Y del 2 hacia adelante también es creciente. Profesor, el mayor intervalo sería él, ¿no? Sí, sería él. Ese sería el mayor intervalo donde es creciente. ¿Ah? El mayor intervalo sería el que acabo de resaltar. Ya está, sería así. ¿Y cuál es, profesor? De 1 al más infinito sería el mayor intervalo. El mayor intervalo donde es creciente sería de 1 al más infinito. ¿Ya? Sería el mayor intervalo. Pero de 2 al más infinito también es creciente, por eso que podría considerar la clave la B. Dada la función, indica el intervalo donde es creciente, beso, dedo. El mayor intervalo donde sea creciente, dedo. Ahí sí la respuesta sería dedo. ¿Ah? Indique el mayor, ¿ah? El mayor intervalo.
Ahí la señorita secretaria se olvidó. Si no, habrían dos alternativas, pues. En el ejercicio número 2, ¿qué cree que sale? Problema 2. 2 besos, me dice Eduardo, Leonel. ¿Ya? Sale abierto en 1, dice André. No, puedes considerar a partir del 1, no, no te preocupes. Puedes considerar a partir del 1. 2 besos. Pero Dante dice 2, también beso. 2 besos. La función es biyectiva. ¿Tá? La función es biyectiva. La función es biyectiva. En el ejercicio número 2 hay que graficar ese valor absoluto. A ver, ¿qué está ocurriendo con el valor absoluto? Así, valor absoluto. F de X igual a valor absoluto de X menos 3 y todo esto más 5. ¿Cuál es el vértice? Bueno, te cuento que el vértice sería el 3,5. Es el vértice. 3,5. Y es una V que se está abriendo hacia arriba. Entonces sería así. 3,5, ¿no, profesor? Sí, 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 sí. Sería más o menos, sería así. Guardamos la reglita. Y esto es lo que tenemos, pues. Ya está. 3,5. Vamos a exagerar que se encuentre por acá. Ya, tranquila, 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 por favor. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Suponiendo que sea así. Ya está, 3,5. Ahora, ya, ahora hacemos lo siguiente. Ahora, a ver qué pasa con mi lápiz. Ya está. El dominio va desde B hasta 2. El dominio llega solo hasta 2. Solo llega hasta el punto 2. El dominio solo llega hasta el punto 2. O sea, tu gráfica solo llega hasta acá. No sabemos desde dónde viene. Sí, profesor, sí se sabe. Porque viene desde el punto B. Ya, pero no sabemos dónde está B. Entonces, como no sabemos, entonces vamos a utilizar la técnica de la suposición que se encuentre por acá. Quizás está un poquito más a la izquierda, más a la derecha, quizá empieza desde 0, pero no sabemos. Lo que sí sé que el dominio va de B hasta 2, o sea, X está comprendido, cerrado, cerrado, desde B hasta 2. Eso es lo que sabemos. Y el rango, ¿ya? El rango, te cuento que el rango va desde M hasta 8. O sea, este punto sería el punto 8 y el punto sería el punto M, ¿no? Desde M hasta el punto 8. Eso es lo que sabemos. O sea, el f de 2 vale M y el f de B vale 8. Nada más. Del gráfico observo que el f de 2 es el mínimo. El f de 2 es el mínimo. Y el f de b es el máximo. Y el f de b vale 8. ¿Por qué, profesor? Porque el rango de la función está comprendido desde m hasta 8. Y el m es el f de 2, pues el mínimo, el f de 2. Y el máximo es el f de b. Ya está. Y esto tiene que ser igual al dato que te están dando, ¿no? M hasta 8. Así. Nada más. El f de 2 vale m. ¿Dónde está el rango, profesor? ¿Y cómo sabe que él es el rango? Porque la función es biyectiva, pues.
Este es el rango de la función. ¿Por qué? Porque si es biyectiva, quiere decir que también es suryectiva y también es inyectiva. Nada más y con eso ya salió ya. ¿Ah? Solo tendríamos que calcular, ¿ah?, el f de m y el f de, perdón, el f de 2 y el f de 2 lo igualamos a m. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar en la función f, reemplazando en f. Y vamos a tener lo siguiente. A ver, el f de 2, empecemos con el f de 2. El f de 2 y lo vamos a igualar a m, ¿ah? Reemplaza, sería valor absoluto de 2 menos 3 más 5 igual a m. Entonces de acá sale m. ¿Cuánto vale m? M vale 6. Ya tienes m. Ahora vamos a reemplazar el valor de b. F de b, el f de b, tú sabes que vale 8. Lo reemplazas en la función f. Valor absoluto de b menos 3 más 5. Todo esto tiene que ser igual a 8. ¿Ah? Arriba. Despejas. Valor absoluto de b menos 3 igual a 3. Dos posibilidades. Que b menos 3 sea igual a 3 o que sea igual a menos 3. ¿Cuánto vale b? B puede ser 6 o b puede ser 0. Pregunta, ¿tú crees que b puede ser 6? De acuerdo al gráfico, observa la posición de la letra b. Observa la posición de la letra b. ¿Tú crees que pueda ser 6? Imposible, pues. Está a la izquierda de 2. No puede ser 6. 0, 0 sí podría ser. 0 sí podría ser, porque yo no sé dónde se encuentra exactamente la letra B. Solo sé que está a la izquierda del 2. Y acabamos de mostrar que B vale 0. Entonces, B vale 0 y M vale 6. Y con eso ya puedes responder al ejercicio. ¿Cuánto sale si M vale 6 y B vale 0? 2 a la 0 vale 1. Y 6 menos 1 sería 5. Y la clave sería besito. Nada más. ¿Ya? Qué importante es saber graficar. Muy bien, Dante, ¿ah? La clave sería veces. Muy bien, Leonela, felicitaciones, muy bien, muy bien, muy bien, Eduardo. Sería beso. ¿Ya? Excelente. Ya, vamos por el ejercicio número 3. No aparece todavía el problema 3. ¿Qué pasó con el problema 3? ¿Dónde está el problema 3? El problema 3 está por acá. La función es sobreyectiva o suryectiva. Quiere decir que el rango va a ser igual al conjunto B. Tienes el dominio, entonces con el dominio podrías calcular el rango. Y el rango sería el conjunto B, nada más. ¿Ya? En otras palabras, solo tienes que calcular el rango. A ver, André dice que sale Bochi, Dante también, Leonel, Beso, Eduardo, Beso. A ver qué dicen los demás, tan rápidos, más rápidos y furiosos, ¿ah? Más rápidos y furiosos que Toreto.
A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, veamos. 3 besos. Un segundo, por favor. Carlito Daniel, Carlos Daniel también, a ver, beso. Ya está, entonces veamos la solución. Hans también dice que sale beso. Y la respuesta es correcta. Beso, beso será. Solución del ejercicio número 3. A ver dónde está mi lapicera, se esconde el lapicero. Ya está. Problema 3. F de x, valor absoluto de 2x menos x más 1. Bueno, el dominio, el dominio va de 1 a 3. El dominio va de 1 a 3. ¿Sí? De 1 a 3. De menos 1 a 3. Cerrado, cerrado. ¿Ya? De menos 1 a 3. Ya está, sería así. Miren, la función se está presentando de esta manera, ¿no? Valor absoluto de 2x menos x más 1. Bueno, te cuento que acá la x puede ser posi como puede ser nega. Eso quiere decir que hay que romper las barritas. ¿Cuándo sale posi? Cuando el x sea mayor o igual a 0. Entonces, al dominio lo tenemos que particionar. ¿Ya? Así. De 0 a 3 y de menos 1 a 0. Entonces, acá hay que analizar dos casos. Se rompen las barras y queda 2x. Se rompen las barras, queda menos 2x. La pregunta es, ¿cuándo sale 2x y cuándo sale menos 2x? Nada más. Sale 2x cuando x esté comprendido entre 0 y 3 a la derecha. Y sale menos 2x cuando x esté comprendido entre menos 1 y 0.
Así sería. O sea, la función tiene dos seccionamientos, ¿no? Es una función seccionada. Tiene dos partecitas. Es x más 1 para x comprendido entre 0 y 3. Cerrado, creo, en 3 también. Sí, cerrado, cerrado. Ya está. Y menos 3x más 1 para x comprendido entre menos 1 y 0. Nada más, eso es todo. Solo te piden calcular el rango. Ya pues, entonces solo necesito recurrir a funciones 1. ¿Ya? En funciones 1 hemos aprendido a calcular el rango. A ver, la pregunta es, ¿cómo calcular el rango de la primera función? Facilísimo. ¿Y cómo calculo el rango de la segunda función? Facilísimo. En la primera sabemos que x está comprendido entre 0 y 3. Súmale 1. X más 1 está comprendido entre 1 y 4. Quiere decir que la función de la primera parte está comprendido entre 1 y 4. Para la segunda parte, x va de menos 1 a 0. ¿Ah? Pero yo quiero formar menos 3x. Multiplícalo por menos 3. Multiplícalo por menos 3. El sentido cambia. Súmale la unidad. Si le sumas la unidad sería así. Quiere decir que la función está comprendida entre 1 abierto y 4 cerrado. ¿Qué debo de hacer con ellas dos? Unirlas. ¿Ah? Es la unión. La unión sería el rango de la función. Por lo tanto, el rango de la función iría de dónde a dónde. De 1 cerrado a 4 cerrado. Sería la unión. ¿Ah? Y su respuesta es correcta. Punto para ustedes. Nada más. ¿Ah? Así sería. Facilito, ¿no? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Beso. Muy bien, Hans, Carlos Daniel. Vamos por el ejercicio número 4. A ver, S4. Ya está, mientras que voy cortando el problema 5, ¿ah? Ya, un ratito, déme un segundo, voy cortando el problema 5. Ya está. Ya está cortadito los problemas. A ver, entro al chat. André, a ver, André es un chico, pero que la rompe, igual que Dante, Leonel, Eduardo, igual que Carlos Daniel, Hans. Ahorita seguro que Carlos Daniel y Hans también están resolviendo. Muy bien, 4 avión. ¿Será verdad? Ahora hay que ver, pues, ¿no? Si es verdad, porque algunas veces, por ahí que recuerdes, también se les ha pasado.
A ver, Hans, 4 avión. André dice Champié, profe. No, 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 no puede ser así, André. No puede ser, André, André, André. A ver, Eduardo, veamos si todo sale a la champa, Eduardo. Bien mentiroso, Eduardo. ¿Eh? Ya, este problema se parece a uno que ya hemos desarrollado, pues sí o no. Hay que graficar la parábola. Te están dando el dominio, además la función es biyectiva, o sea, es inyectiva y suryectiva. Entonces, para el problema número 4, solución de este ejercicio, hay que graficar la parábola. ¿Ya? F de X igual a... Habría que completar cuadrados, ¿ya? Voy a abusar de su amabilidad, ¿ya? Suponiendo que todos ya sabemos completar cuadrados. Somos gente del semestral, gente que la rompe, y sería así. A ver qué opina. X cuadrado menos 6x más 9, menos 8 sale más 1. Es correcto, profesor. Confirmo, 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 confirmo. Ahí está. Listo. ¿Cuál es el vértice de la parábola? El vértice sería el 3,8, profesor. Ahí está, 3,8. Bueno, si el vértice es el 3,8, entonces es una parábola más o menos así. ¿Ya? Con un 3,8. ¿Y dónde está ese 3,8, profesor? Algo así, ¿no? Ya está. Algo así. Una chiquita, así. Una chiquita, una chiquita, una chiquita. Profesor, y seguro por acá continúa, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Que continúe. Este es el vértice. Ahí está. 3,8. Pero como es inyectiva, no puedo tomar toda la parábola. ¿Y eso quién lo determina? Su dominio. Dice que X está viviendo entre el valor de A y el valor de 3. Ah, ya, solo llega hasta 3. ¿Dónde estará el A? No lo sé. Voy a suponer que el A obviamente está por la izquierda, que el A se encuentre por acá, suponiendo. ¿Ah? Que él sea el A. Y solo llega hasta ese punto. Decreciente, sí. O sea que el que está arriba, profesor, es el f de a. Sí, es el f de a. Pero te están dando el rango. ¿Ya? El rango. El rango de la función es igual al intervalo que va desde ¿dónde? Desde b hasta 8. O sea, desde b hasta 8. Este punto es el punto mínimo, él es b. Y este punto, el de arriba, sería el punto máximo, sería el punto 8. Del gráfico estoy observando que f de 3 es igual a b. Del gráfico estoy observando que el f de a es igual a 8. Nada más. ¿Ya? Y con eso ya podemos calcular a y b. ¿Ya? Eso es todo. Recuerda que el a está a la izquierda. A ver, entonces reemplazamos en f. ¿Ya? Y se acabó, pues, facilito así. Reemplazamos en f. Primero el f de 3, a ver, el f de 3, la función f. El f de 3, profesor Lalo, sería así. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 1. Y el f de 3, profesor Lalo, tiene que ser igual a b. ¿Cuánto vale b? ¿No? El f de 3, un ratito, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito acá. Algo no está bien. Algo no está bien. El f de 3, el f de A es 8 y el f de 3 es igual a B, ¿no? F de 3 es igual a B. El vértice, ya, he dibujado mal, he dibujado mal. El vértice es el 3, menos 8. El vértice está abajo, 3, menos 8, la malogré. Puse 3,8. Eché a perder todo el dibujito.
Rayos, qué cólera. Y no avisas, ¿ah? No prendes tu micrófono porque no he entrado al chat. Seguro en el chat has escrito. Ya que la malogré. Pero ya sabes cómo hacerlo ya, pues, ¿no? Entonces ya debería quedar para ti ya. Esto ya debería de quedar para ti, ¿sí o no? Ya sabes cómo hacerlo. Igualito, ya, pues. Es un problema que ya lo hemos repetido. 3, menos 8. Ay, 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 ay. Y nadie avisa, qué malos son. Recontra malos son. Así es el gráfico, ya. Pero bueno, ya no importa, ya. 3 menos 8. X está comprendido desde A hasta 3. O sea que el A está por acá, suponiendo que el A se encuentre por acá. Este es el máximo valor del rango. El rango de la función va desde B hasta 8, ¿ya? Desde B hasta 8. O sea, el máximo valor es 8. Desde B hasta 8. Este es el mínimo, va desde 3. Entonces, L es B. L es el valor de B, el mínimo, el rango. Y el máximo está arriba. El F de A vale 8. ¿Ya? El F de A es igual a 8. Solo habría que reemplazar en F entonces. El F de A va a ser igual a menos 3 al cuadrado menos 8 igual a 8. A menos 3 al cuadrado igual a 16. A menos 3 puede ser 4 o menos 4. Dos valores para A. A igual a 7 o que A sea igual a menos 1. Pero el A está a la izquierda del 3. No puede ser 7. ¿No? ¿Cuál es el valor de A? Menos 1. Te piden calcular A más B. La respuesta entonces para A más B sería, ahí está, por lo tanto, A más B sería menos 1 con menos 8, menos 9. Y la clave sería avión. ¿Ya? Bueno, así sería. Ya es repetitivo, pues, ¿no? Ya lo vimos ya en un problema anteriormente. Había copiado mal al inicio el vértice, por eso que no estaba saliendo. Ya está, a ver, sigamos a ver. Vamos con el 5. Pero muy bien, ¿ah? Ustedes ya lo habían hecho, ¿ah? Unos champeros muy finos son, ¿ah? Como dice Andrés, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, a ver. Problema 5. 5 avión. 5 avión.
Ya está, Leonel. 5 avión. Entonces, vamos por la solución. A ver. Dice, la función es ax más b. Es una función lineal. O sea, debería ser rápida, ¿no? De resolver. Es una función lineal. Y la función lineal, ya, con pendiente positiva o negativa, se presenta de dos formas. Creciente o decreciente. Dice que es decreciente. Ah, ya está, ya fue ya. Es decreciente. Decrece. Decrece. Ah, así. Hasta cierto punto, porque dice que x es menor o igual a 2. Decreciente. Menor o igual a 2. El mínimo es el punto 2. ¿Ya? El mínimo es el punto 2. Ese es el mínimo, porque es decreciente, decrece. El mínimo se va a dar en el punto 2. Este punto es el 2, f de 2. 2, f de 2. O sea, el f de 2, el f de 2, el f de 2 sería 2a más b, ¿no? Igual a 2. Nada más. El f de 2 es el mínimo. El f de 2 es el mínimo. Él es el mínimo. Mínimo. Pero el rango te lo están presentando. El rango de la función va desde 2 hasta el más infinito. Eso quiere decir entonces que el f de 2, que tú sabes que es el mínimo del rango, puede decir que el f de 2 es igual a 2. Y con eso ya salió ya. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazas todo lo que puedas. Ya todos los datitos. El f de 2 en la función. El f de 2 sería 2a más b. ¿Ya? Y eso es igual a 2. Pero también, dato del ejercicio, dice que el f de 2 es igual a b tercios. Pero sabes que el f de 2 es igual a 2. Entonces acá sale b. B vale 6. Si b vale 6, la pregunta es ¿cuánto vale a? Nada más. Te piden la suma y la respuesta sería avión. Eso es todo. Ya, el problema 5. Felicitaciones. Muy bien, entonces la respuesta es avión. 5 avión. Muy bien, Leo, Eduardo, Dante. Ahí está André. Excelente. A ver qué tenemos por acá. 6. 6 avión, dice André, Eduardo también. 6 avión. Ya, vamos con el problema 3. Ya, vamos, 3, perdón, el problema número 6. Dice, Juana, una joven emprendedora, confecciona y vende polos deportivos a 3x soles la unidad. Ya, solución del problema número 6, por acá, solución del problema 6. El precio unitario en soles que vende esos politos
es de 3x. ¿Ya? A cada polo lo vende a 3x. Confecciona y vende polos deportivos a 3x soles la unidad. Y igual ahí representa el ingreso obtenido por la venta de X más 3 polos deportivos. La cantidad, ¿ya? La cantidad. Tiene una cantidad de X. Ya está. X más 3 polos. ¿Qué más? El ingreso es igual a la letra Y representado como Y en variable X. Ese es el ingreso. Pero tú sabes que el ingreso se representa como precio por cantidad, el precio de cada polo por la cantidad vendida. ¿Ya? Pero resulta que los 3 últimos polos los ofertó a 6 soles. Ya, de los X más 3, ¿ya? Entonces, dato el ejercicio, de los X más 3 polos, no todos los vendió, no todos los vendió a 3X soles. Alguno de ellos los vendió a 3X y otro los vendió a 6. ¿Cuántos los vendió a 3X? Dice, los últimos 6 polos, los últimos 3 polos, perdón, los últimos 3 polos los vendió a 6 soles. 3 de ellos, 3 polos. Pero como son X más 3, entonces los X polos restantes los vendió a 3X soles. Recuerda que esta suma tiene que dar X más 3, pero dice que los 3 últimos polos los vendió a 6. Entonces el ingreso va a ser precio por cantidad. 3X por X más 6 por 3. Ya está. Ese es el ingreso. Entonces, él viene a ser la letra Y. Y es igual a 3X cuadrado más 6. ¿Qué es lo que están pidiendo calcular? La regla de correspondencia de la función que le permita a Juana calcular el valor de X en términos de Y. O sea, te piden X en términos de Y. Bueno, X en términos de Y sería así. Despejamos X al cuadrado, sería Y menos 6 sobre 3. Profesor, disculpe, es 18. Cuadrada. ¿Sí? ¿Aló? 18. 3x cuadrado, me está olvidando el 3. Ahora sí. ¿Ya? Sería así. Y tendríamos el valor de X. Raíz. Y eso es todo. Nada más. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la respuesta del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser la X? Viene a ser la inversa de la función ingreso, pues, ¿no? Esto viene a ser la inversa. Ahí está, de la función ingreso. ¿Cuál es la clave? La clave sería avión. Porque eso es lo que nos piden, ¿no? Despeje el valor de X en términos de Y. Se acabó. 6, avión. Muy bien, Jeremy, gracias, Jeremy. Ahí está, Jeremy justo había puesto, no sería 18, sí, Jeremy, me olvidé del 3. 7.
Ay, disculpen, me dio por estornudar. A ver, ¿qué dice el problema número 7? Pues que André es el único que ha resuelto. Él dice que sale beso. Sea la función biyectiva, ¿ya? Tienes una parábola. Dice D representa D menos C. Los kilómetros es el recorrido diario que realiza Juan, ¿ya? Desde su casa a la universidad. Y el costo por recorrer cada kilómetro es el siguiente. Ahí tienes el costo. ¿Cuánto gasta diariamente Juan al realizar dicho recorrido de ida y vuelta? ¿Ah? Por 2. Bueno, vamos a tomar la parábola y luego la vamos a graficar y como presenta inversa, la función es inyectiva, pero ya lo están dando como dato, ¿no? Es biyectiva. Solución del problema número 7. Ahí está. La función f de x es x cuadrado menos 2x más 3. Te dan su dominio y también tienes el rango. Es más, puedes completar cuadrados para calcular el vértice. Sería x menos 1 al cuadrado y todo esto más 2. Ya tenemos el vértice, ¿no? El vértice sería el 1,2. 1,2. Ahí está. Vértice. Muy bien. 1,2. Dibujemos ese vértice. 1,2. Más o menos sería así. Ahí está la parábola. La guardamos. El f de 0 vale 3. Más o menos por acá. Una cosa así. Ya está. Veamos qué parte de la parábola es la que tenemos que tomar. Este puntito es el punto 1. Por acá está el vértice. Ahí está, el 1,2. Pero resulta que el dominio va de 1 a 4. Ya, eso es importantísimo. Y con eso ya salió. De 1 a 4. Eso quiere decir que solo hay que tomar una partecita de la parábola. Es creciente. Es creciente. De 1 a 4. Ah, ya, eso quiere decir que lo que va a quedar sería únicamente esto. Ah, eso es lo único que va a quedar, ya la puedes borrar. Eso es lo que queda. Y para 4, para 4 estaría arriba, pues. El rango va de C hasta D. Este punto sería el punto D. El F de 1 vale 2. O sea, este punto es el punto C, de frente. ¿Ah? El F de 1 vale 2, C vale 2. Y el F de 4 es igual a D. El F de 4 es igual a D. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el rango de la función dice que va desde ¿dónde? Desde C hasta D. Entonces solo compara, ¿no? El F de 1, él sería el F de 1 y él sería el F de 4. Ya está. Entonces reemplazas en la función F el 4. El f de 4, haciéndolo pasito a pasito, sería 4 menos 1 al cuadrado, todo esto más 2. ¿Ah? Así sería el f de 4. ¿Cuánto resulta? Todo esto tiene que ser igual a quién? A la letra D. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sale de? D vale 11. A ver, verifique eso, por favor. D es igual a 11. Muy bien, si D es igual a 11, ya, hasta ahí, pero voy a preguntar si hasta ahí se está entendiendo. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ya está, muy bien. Sigamos entonces, ¿ya? Muy bien, Andrea, todo está bien, entonces sigamos, ya. D vale 11. La pregunta es,
D menos C kilómetros es el recorrido diario que realiza Juan con su automóvil desde su casa a la universidad. Solo de su casa, desde su casa a la universidad. Entonces la pregunta es, D menos C kilómetros es el recorrido diario que realiza Juan con su automóvil desde su casa a la universidad. Cuando uno habla desde su casa a la universidad, de su casa a la universidad, ¿estás contemplando ida y vuelta o solo ida? ¿Cómo lo? Porque de eso depende mucho, ¿ah? ¿Ah? ¿Ida y vuelta o solo de ida? ¿Ah? Recorrido, dice, ese recorrido diario que realiza Juan con su automóvil desde su casa a la universidad. ¿De ida o de ida y vuelta? ¿Cómo lo considerarías de acuerdo al texto? Solo de ida, ¿no? Porque de su casa a la universidad y luego sería de la universidad a su casa. Entonces hay que considerar solo de ida. ¿Ya? Si no hay clave ya es otra cosa, pero solo hay que considerar de ida. Dato del ejercicio, el recorrido, ya, de su casa a la universidad es D menos C. Pero D vale 11 y C vale 2. 9 kilómetros. Ya está, 9 kilómetros. El costo por recorrer cada kilómetro es el costo por kilómetro. Costo por kilómetro es igual a la inversa D menos C sobre 3. D menos C vale 9. Entre 3 sería 3. Eso es el costo. Profesor, ¿y cómo calculo la inversa evaluada en el punto 3? Ya muy fácil, muy fácil. Si tienes la función f, profesor, calculo la inversa. No creo que sea necesario. ¿Ya? Vamos a ponerle que sea la letra n. ¿Ya? Recuerda que hay que calcular n. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que te enseñé hace un rato la teoría, para no estar calculando la inversa, despejando, ¿ya? Sabemos, recuerda que tú quieres calcular n. ¿Ya? Si tú tienes f inversa en 3 y esto es igual a n, pero como tú tienes la función f, ¿no es cierto que lo puedes expresar así, f de n igual a 3? Eso es lo que hemos aprendido. Cuando la función es inyectiva, se cumple esto. ¿Te acuerdas en los PPT, en la teoría? Sí lo puse, ¿no? F inversa en 3 igual a n, ¿lo puedo pasar a f? Sí, f de n igual a 3. Entonces, reemplazando en la función f, ¿ya? Entonces, reemplazando, diríamos f de n. F de n sería n menos 1 al cuadrado más 2 igual a 3. Y de ahí calculas el valor de n. ¿Ya? Profesor, dos valores para n. Sí, pero hay que ver con qué valor nos vamos a quedar. Recuerda que la función es creciente. ¿Ya? La función es creciente y recuerda que la n tiene que estar viviendo, la n tiene que estar viviendo entre 1 y 4, porque la n pertenece al dominio de la función f. ¿Ya? Tiene que estar viviendo entre 1 y 4. Si vive entre 1 y 4, entonces n tiene que ser positivo. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de n? N, ¿cuánto resulta? 1, 2, si no me equivoco. A ver, verifique por favor eso, coteje. El otro valor es 0. Sí, pero 0 no puede ser. Porque la n, ¿qué cosa representa para la función f? N pertenece al dominio de f. Tiene que estar viviendo entre 1 y 4. Por eso que n vale 2. ¿Qué cosa representa n? Es el costo por kilómetro. ¿Ya? El costo por kilómetro. ¿Cuántos kilómetros recorrió de ida y vuelta? ¿9? No, 18. 18. Recorrió 18. Pero el costo por kilómetro es de 2. El precio, acá está, sale 2 soles, ¿no? Estaba viendo qué unidades eran, soles, no es dólares, soles. Entonces la respuesta sería
el costo total, ¿ya? El costo total, así, el costo total sería el precio por cantidad. El precio por cantidad. El precio es de 2 soles. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido ida y vuelta? 18, 9 más 9, ahí está, ¿no? Entonces la respuesta será 36 soles. Y la clave sería dedo. Nada más, ¿ya? Esa sería la solución. Interesante este problema, ¿ah? Bonito. Miren que no fue necesario que calcule la inversa de la función. Utilicé esta partecita de la teoría que les enseñé, que está en el PPT. ¿Ya? ¿Se entendió o hay algo que no se haya comprendido para poder repetir? Jeremy, ahora sí. ¿Ya está Dante? ¿Todo bien? Eduardo, sí, ok. Bueno, a ver. Vamos por el siguiente ejercicio. Este problema considero que está sencillo, ¿ah? El problema 8. 8 casa, dice André. A ver, Dante también, 8 casa. Leonel, 8 casa. Sí, 8 casa es correcto o no es correcto. Chicos, ¿cuándo es la fecha del primer examen de San Marcos? Va a ser de todas maneras presencial, ¿no? Es lo que se sabe hasta el momento. No creo que la universidad se tire para atrás. 8 casa. Ya, Carlos Daniel, muy bien. Entonces, la respuesta sería así. Para esta función, f de x igual a 2 veces valor absoluto de x menos 1 y todo esto menos 2, ya hemos aprendido que el vértice, ¿ya? El vértice sería el par ordenado 1, menos 2. Eso lo sabemos de las clases anteriores. ¿En qué intervalo es decreciente? Solo habría que dibujar el vértice, habría que dibujar ese vértice y también habría que, a ver, más o menos sería así, 1, menos 2, ¿ah? Para x igual a 0, está pasando por el punto 0, se está pasando por acá, ¿ah? Ya está, sería así. Así sería su gráfica, ¿ah? Este puntito sería el punto 1, 1, menos 2. Profesor, ¿cómo sabe que pasa por ahí? ¿Ah? ¿Cómo lo ve tan rápido? Es práctica, pues, porque te das cuenta que para calcular el punto de corte con el eje Y reemplazas el x igual a 0, ¿no? Para x igual a 0, el f de 0 sale 0, por eso que me di cuenta que pasa por el punto 0,0. ¿En qué intervalo es decreciente? Decrece en el intervalo que va desde menos infinito hasta dónde llega, hasta el punto 1, para todos los x menores o iguales a 1. Y la clave sería la C. Muy bien, excelente. ¿No? ¿Dónde decrece? Decrece. ¿Es monótona? En ese intervalo es monótona. Ya sería así. 8 casa. Muy bien, Carlos Daniel. A ver, hay que plantear al menos este ejercicio que es de texto. Ajá. El problema 9, que dice, la función racional representa el porcentaje de petróleo que permanece en el mar después de ocurrir un derrame en un buque de cisterna transportador de este hidrocarburo y de recuperación y limpieza. ¿Ya? Si 28, A pertenece a la inversa de F, calcule A cuadrado. Facilito.
¿ya? Facilito, calcule a cuadrado, facilito, ¿ah? Ya, con este problema ya te consagras. Solución del problema 9. Bueno, hay que preguntarle a André, pues, ¿no? A ver, André, que nos ayude con la clave. Ahorita voy a entrar al chat. Voy a copiar primero la función. Ahí está la función. Ese con el criterio que les enseñé hace un momento, ¿ya? Que también lo hemos visto en el PPT. Ahí está, 1500 y 15x más 15. Dato del ejercicio. Dato del ejercicio. Dice que el 28, A pertenece a F inversa. ¿Qué significa? Que F inversa evaluado en 28 es igual a ¿quién? A la letra A. ¿Lo puedes pasar a F? Sí, porque ya aprendimos, ¿no? Lo podemos pasar a F. Entonces, F de A es igual a 28. Y con eso tendría que salir, ¿no? Entonces solo tendrías que reemplazar. A ver, vamos a las alternativas, o al chat, mejor dicho. Y 9, André nos ayuda, nos dice que sale la D, ¿no? Entonces solo habría que reemplazar, ¿ah? Eso es todo, ¿ah? Eso es todo. O sea, reemplazamos en F, ¿ah? En la función F. El F de A sería así. Más 15. Es 204, ¿no? Y ya está. Y todo él vendría a ser igual a 28. Bueno, si son muy generosos, acá podrían ayudarme, ¿ya? Si no son malos, a ver, podríamos buscar, resolver esta ecuación, 204A más 1500, sería 15 por 28 por A, ¿no? Acá habría que multiplicar, entonces, 15 por 28, ahí está, he factorizado, y esto es lo que está quedando. Muy bien, y de acá habría que despejar el valor de A. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto sale A? Ya, de acá ya resolver esta ecuación ya está pichanga para ustedes. A ver, ¿quién lo ha hecho? ¿No? ¿Cuál es el valor de A? Dante nos ayuda, nos dice que A sale 5. Y la clave sería la D, ¿por qué? Ah, ya, porque piden A cuadrado. Muchísimas gracias, Dante. Entonces, A vale 5, por lo tanto, A cuadrado sería igual a 25. A ver, comprueben si sale 5. A ver, operen, por favor, no vaya a ser que no salga 5. ¿Ah? No, no, sí, sí, no es que no confíe, Dante, sino para que ya quede, pues porque va a quedar grabado, ¿no? Ya está. Todo bien, entonces, no, Dante, ya ves cómo es posible, pues. ¿Cómo es posible? Muy bien, chicos. Ya está. Entonces, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, pues, ¿ya? Ahora no, yo me conecto, en un rato también tengo que hacer otra clase con los chicos que dicto la asesoría más tarde. Y ya nos vemos, pues. Ya, chicos, que estén bien. Ya será hasta nuestra próxima clase. Gracias por haber participado. ¿Ya? Lo han hecho muy bien. ¿Ya? Excelente.